Cuando Cristóbal Colón cruzó el Atlántico en 1492 y descubrió para Europa el llamado Nuevo Mundo, no solo abrió rutas de exploración y conquista, sino también un escenario vasto para el saqueo, la codicia y el enfrentamiento entre imperios. El Mar Caribe, con sus miles de islas y cayos, pronto se convirtió en el escenario principal de una lucha por el poder, el oro y el control marítimo. Allí, en las aguas azules que unían América con Europa, nacería uno de los fenómenos más legendarios y temidos de la historia, la piratería del Caribe. Durante el siglo XVI, España dominaba el continente americano. Su imperio se extendía desde México hasta Perú, y los galeones cargados de plata y oro navegaban desde los puertos de Veracruz, Cartagena, Portobelo o La Habana, hasta Sevilla o Cádiz. Sin embargo, el monopolio español despertó la envidia y el resentimiento de las demás potencias europeas. Inglaterra, Francia y los Países Bajos veían cómo la riqueza americana llenaba las arcas de su enemigo y buscaban la manera de participar en aquel botín sin desafiar abiertamente a la corona española. Fue entonces cuando surgió una figura intermedia entre el pirata y el soldado, el corsario. Los corsarios eran navegantes autorizados por sus gobiernos para atacar barcos enemigos y quedarse con parte del botín. Operaban bajo una patente de corso, un documento oficial que convertía sus actos de piratería en una forma de guerra naval legalizada. En teoría, eran patriotas. En la práctica, sus métodos no diferían mucho de los piratas comunes. El Caribe se convirtió en el campo de batalla de estos hombres. A mediados del siglo XVI, los franceses comenzaron a atacar las rutas españolas, especialmente en las Antillas y el Golfo de México. Las riquezas que partían de América hacia España eran un blanco irresistible. En 1560, corsarios como François Leclerc, apodado Pata de Palo, saquearon puertos caribeños como Santiago de Cuba y San Juan de Puerto Rico, marcando el inicio de una era de violencia y pillaje marítimo. Con el paso del tiempo, las incursiones se extendieron por todas las aguas caribeñas. La rivalidad religiosa entre católicos y protestantes también jugó un papel importante. Tras la Reforma y la expansión del protestantismo en Inglaterra y los Países Bajos, los ataques contra los papistas españoles se justificaban como una forma de guerra santa. Así, la piratería se mezcló con la política, la religión y la economía, convirtiéndose en una herramienta del poder. Mientras tanto, el paisaje del Caribe favorecía la expansión del fenómeno. Las islas eran numerosas, y muchas de ellas estaban deshabitadas o solo contaban con pequeñas guarniciones. Eran refugios ideales para esconderse, reparar barcos y almacenar botines. Lugares como Tortuga, Jamaica, Barbados, Curazao y las Bahamas se convirtieron en bases naturales de los futuros piratas. A finales del siglo XVI, la supremacía marítima española comenzó a ser desafiada con fuerza. El ataque de Drake a Cartagena en 1586 demostró que el imperio español, aunque poderoso, no era invulnerable. Drake, considerado héroe en Inglaterra y criminal en España, saqueó numerosas ciudades caribeñas y ganó fama mundial. Con él, el Caribe se consolidó como un escenario de guerra abierta entre corsarios y flotas españolas. El sistema económico colonial también alimentó la piratería. España controlaba rígidamente el comercio. Solo los barcos autorizados por la Casa de Contratación en Sevilla podían comerciar con las colonias americanas. Esto generó un mercado negro enorme, donde los contrabandistas ingleses, franceses y holandeses vendían productos europeos a las colonias americanas a precios más bajos que los oficiales. Cuando eran perseguidos, muchos de estos comerciantes ilegales se convertían en piratas. Durante el siglo XVII, la situación se agravó. La crisis de las flotas españolas, los naufragios y las guerras europeas debilitaron el control de la corona sobre el Caribe. Los ingleses se apoderaron de Jamaica en 1655 y desde allí fomentaron la actividad corsaria contra los enemigos de la corona. Port Royal, su capital, se convirtió en uno de los puertos más ricos y libertinos del mundo, un paraíso para marineros, taberneros, mercaderes y prostitutas. En sus calles,
El ron y el oro corrían por igual, y los hombres que regresaban de una campaña exitosa eran celebrados como héroes. En el otro extremo del Caribe, la isla de Tortuga, frente a las costas de Haití, fue tomada por los franceses. Allí se establecieron los famosos bucaneros, cazadores y aventureros que más tarde se convirtieron en piratas. Su nombre provenía del bucán, una parrilla de madera utilizada por los indígenas para ahumar la carne. Lo que comenzó como un oficio de supervivencia, terminó siendo una forma de vida asociada al saqueo y la violencia. Los bucaneros se organizaban en hermandades, elegían a sus capitanes por votación y repartían el botín de manera casi democrática, una práctica insólita para la época. Vivían según su propio código, ajenos a las leyes de Europa. Su objetivo principal eran los galeones españoles, pero también atacaban fortalezas y ciudades costeras. Con el tiempo, sus filas se llenaron de exmarineros, esclavos fugitivos, desertores y aventureros de todas las naciones. A medida que el siglo XVII avanzaba, las potencias europeas consolidaron su presencia en el Caribe. Los ingleses controlaban Jamaica y las Islas Caimán, los franceses la parte occidental de la Española y Guadalupe, los holandeses Aruba y Curazao. El dominio español empezaba a ceder, y el mar se transformó en un territorio de nadie, donde los límites entre corsario, pirata y contrabandista eran cada vez más difusos. El Caribe, que alguna vez había sido un mar de exploradores, se convirtió en un océano de saqueadores. El sonido de los cañones y el crujir de las velas anunciaban la llegada de los piratas que no reconocían más ley que la de su espada. En aquellos años de caos y ambición, nació la leyenda de los hombres sin patria que vivían y morían por el botín. Era el preludio de lo que los historiadores llamarían más tarde la Edad Dorada de la Piratería, un periodo que transformaría para siempre la historia del Caribe y el imaginario del mundo. Durante los siglos XVI y XVII, el Caribe se convirtió en un tablero de guerra donde las grandes potencias europeas se disputaban el control del comercio y las rutas marítimas. Lo que había empezado como un fenómeno marginal, bandas de marineros y aventureros que atacaban barcos españoles, se transformó en una guerra económica y militar encubierta. En esa lucha, los corsarios desempeñaron un papel decisivo. El término corsario le asignaba a los marinos que, con la autorización de su gobierno, podían atacar embarcaciones enemigas. No eran considerados criminales, sino una especie de soldados del mar. Sin embargo, la delgada línea entre corsario y pirata se desdibujaba constantemente. Muchos de ellos, cuando su país entraba en paz, continuaban atacando por cuenta propia. Así nació una generación de hombres que, movidos por la ambición y la aventura, dominaron los mares del Caribe con astucia y pólvora. Los corsarios franceses y la isla de Tortuga. Los franceses fueron de los primeros en desafiar el monopolio español. En el siglo XVI, capitanes como Jean Fleury interceptaron los barcos que transportaban los tesoros aztecas y mayas hacia España. Fleury en 1523 capturó un navío cargado de oro y esmeraldas procedente del Nuevo Mundo, lo que causó indignación en la corte de Carlos V. A partir de entonces, Francia se convirtió en una espina constante en el costado del Imperio español. El centro de operaciones de los corsarios franceses se consolidó en la isla de Tortuga, al norte de lo que hoy es Haití. En este pequeño territorio montañoso, cazadores, marineros y aventureros establecieron una comunidad libre fuera del control de cualquier autoridad. Allí nacieron los bucaneros, hombres rudos que vivían de la caza de ganado salvaje y del saqueo de barcos y ciudades españolas. Con el tiempo, Tortuga se convirtió en una república de piratas, regida por sus propios códigos y por la fuerza del más audaz. Desde esa base, los franceses atacaron las Antillas españolas y las costas de tierra firme. Ciudades como Santiago de Cuba, Maracaibo y Santo Domingo fueron asaltadas en repetidas ocasiones. La corona española, incapaz de mantener una flota suficiente para proteger todas sus posesiones, se vio obligada a fortificar los principales puertos, lo que dio origen a bastiones como Cartagena de Indias, San Juan de Puerto Rico y La Habana,
verdaderas joyas del sistema defensivo del imperio. Los corsarios ingleses y la ambición de un imperio en ascenso. Mientras tanto, Inglaterra emergía como una potencia marítima. La reina Isabel I comprendió que atacar el comercio español era una forma de debilitar a su enemigo y enriquecer su reino. Así, otorgó patentes de corso a marinos experimentados, quienes llevaron la guerra a los mares tropicales. Entre ellos destacó Francis Drake, el corsario más famoso del siglo XVI. Drake realizó incursiones audaces en todo el Caribe. En 1573 saqueó Nombre de Dios, en la actual Panamá, y en 1586 atacó y tomó Cartagena de Indias, una de las ciudades más fortificadas del Imperio Español. Su flota incendió barrios enteros, robó tesoros y humilló a las autoridades coloniales. Aunque los españoles lo consideraban un criminal, en Inglaterra fue recibido como un héroe nacional. Su éxito inspiró a una generación entera de corsarios que siguieron sus pasos. A finales del siglo XVII, la corona inglesa consolidó su dominio en el Caribe con la conquista de Jamaica en 1655. Desde allí, los corsarios ingleses operaban con total libertad, atacando los intereses españoles y franceses por igual. El puerto de Port Royal se transformó en la capital del vicio y el oro. En sus calles se comerciaba el botín, se vendía ron y se contrataban tripulaciones para nuevas expediciones. Su lema no oficial, repetido en las tabernas, era claro: sin botín no hay gloria. Uno de los corsarios más célebres de esta época fue Henry Morgan, quien en nombre de Inglaterra llevó a cabo algunas de las incursiones más audaces de la historia del Caribe. Su ataque a Portobelo en 1668 y su saqueo de Panamá en 1671 lo convirtieron en una leyenda. Aunque sus acciones causaron la muerte de miles y la destrucción de ciudades enteras, la corona inglesa lo recompensó con un título de nobleza. Morgan demostró que la piratería podía ser una herramienta política eficaz, un instrumento de expansión imperial disfrazado de aventura. Por su parte, los holandeses, recién liberados del dominio español, también buscaron fortuna en el Caribe. Su poder no residía tanto en el saqueo como en el comercio ilícito. Desde sus bases en Aruba, Curazao y San Eustaquio, establecieron un sistema de intercambio con las colonias españolas, vendiendo armas, textiles y esclavos africanos a cambio de plata y productos americanos. Aunque oficialmente estaban en guerra con España, sus actividades eran toleradas por las autoridades coloniales, que se beneficiaban del comercio prohibido. Los corsarios holandeses, sin embargo, no dudaban en atacar cuando la oportunidad se presentaba. Uno de los más famosos fue Piet Hein, quien en 1628 logró capturar una flota española cargada de plata procedente de México. Aquella hazaña enriqueció a las Provincias Unidas y consolidó la reputación de los marinos neerlandeses como navegantes temibles y astutos. La respuesta española y la guerra constante. Ante esta ola de ataques, el Imperio Español intentó fortalecer su defensa. Se creó el sistema de flotas y galeones, una estrategia que consistía en que los barcos mercantes viajaran en convoy, escoltados por buques de guerra. Este sistema redujo las pérdidas, pero no eliminó el problema. Los corsarios eran veloces, conocían las corrientes y dominaban las tácticas de emboscada. Además, el vasto territorio del Caribe hacía imposible una defensa total. Desde Veracruz hasta Cartagena, los españoles debían proteger miles de kilómetros de costa. Cada fortaleza, cada torre de vigilancia, cada cañón representaba una lucha constante contra el tiempo, la distancia y la corrupción administrativa. Los corsarios, por su parte, prosperaban en medio del caos. Las guerras europeas, como la de los 30 años y los conflictos anglo-españoles, ofrecían cobertura legal para sus acciones. Cuando las coronas firmaban la paz, muchos de estos hombres se negaban a abandonar su vida de mar y saqueo. Así, el corsario se transformó en pirata, libre de banderas, enemigo de todos y fiel solo a su tripulación. El Caribe, un mar sin ley. A finales del siglo XVII, el Caribe se había convertido en un mosaico de colonias, fortalezas y escondites. Los ingleses dominaban Jamaica y Barbados, los franceses la Española y Martinica.
los holandeses las Antillas Menores, los españoles las grandes plazas de Cuba, Puerto Rico y Cartagena. Pero entre esas posesiones se extendía un territorio inmenso donde no reinaba ningún rey y donde la bandera negra con calaveras y tibias cruzadas comenzaba a hacerse temida. El aumento de los corsarios marcó la transición hacia la edad dorada de la piratería, un periodo que alcanzaría su esplendor en las primeras décadas del siglo XVIII. Lo que había sido una guerra por encargo de los imperios se transformó en una guerra sin dueño, en la que los piratas actuaban como una nación sin patria, regidos por su propio código. Las aguas del Caribe, testigo de conquistas, esclavitud y riqueza, se convirtieron en un escenario donde el poder se medía por el cañón y el coraje. Cada isla, cada puerto y cada cayo escondían historias de sangre, ambición y libertad. En aquel tiempo, la frontera entre héroe y criminal se desvanecía con el horizonte, y los hombres del mar vivían sabiendo que cada amanecer podía ser el último. Era el inicio del mito, el momento en que los nombres de Barbanegra, Calico Jack y Anne Bonny comenzaban a resonar en los puertos del mundo. La era de los corsarios daba paso a los auténticos piratas del Caribe, los dueños efímeros de un imperio de madera, viento y pólvora. La edad dorada de la piratería no se entendería sin los hombres y mujeres que la convirtieron en leyenda. En los albores del siglo XVIII, cuando los imperios europeos aún disputaban el dominio de los mares, surgieron figuras que desafiaron toda autoridad y transformaron el Caribe en un territorio sin ley. Entre ellos se encontraban capitanes tan distintos como Henry Morgan, Barbanegra, Anne Bonny, Mary Read y Calico Jack. Nombres que el tiempo envolvió en mito, pero cuya historia real fue aún más cruda que las leyendas que los rodearon. Henry Morgan, el corsario del imperio. Henry Morgan nació en Gales, hacia 1635. Llegó a Jamaica como soldado y, gracias a su audacia, se unió a los corsarios que operaban bajo patente inglesa contra los españoles. Morgan fue un estratega más que un pirata común. No atacaba por impulso, sino con una lógica militar implacable. En 1668 organizó el asalto a Portobelo, una de las ciudades fortificadas más ricas de América Española. Con apenas unos centenares de hombres, tomó la plaza en un ataque nocturno, saqueando templos, almacenes y casas de nobles. 2 años después, repitió la hazaña en Maracaibo y Gibraltar, extendiendo el terror entre las autoridades coloniales españolas. Su golpe más audaz fue la toma de Panamá en 1671. Morgan cruzó el istmo con 1000 hombres, enfrentó al ejército español y arrasó la ciudad. Aquel acto provocó un conflicto diplomático entre Inglaterra y España, que acababan de firmar un tratado de paz. Morgan fue arrestado, llevado a Londres y juzgado, pero en lugar de ser condenado, fue perdonado y nombrado caballero por el rey Carlos II. Murió en Jamaica en 1688, rico y respetado, símbolo de la doble moral del imperio, un pirata convertido en gobernador. Edward Teach, el temido Barbanegra. Entre todos los capitanes del mar, ninguno inspiró tanto miedo como Edward Teach, más conocido como Barbanegra. Nacido probablemente en Bristol, comenzó como marino en barcos corsarios durante la Guerra de Sucesión Española. Tras el conflicto, se lanzó a la piratería independiente, y pronto se convirtió en leyenda. Barbanegra era un hombre alto, de voz profunda y mirada feroz. Durante los combates, trenzaba su larga barba negra y colocaba mechas encendidas bajo su sombrero para rodearse de humo, creando una imagen casi demoníaca. En 1717, capturó un gran navío francés al que renombró Queen Anne's Revenge, su buque insignia. Desde su base en las Bahamas, Barbanegra bloqueó puertos enteros, como el de Charleston, exigiendo rescates y medicamentos. Aunque se le atribuían atrocidades, en realidad prefería el miedo a la sangre. Sabía que el terror era su arma más eficaz. Su vida terminó en 1718, cuando el teniente Robert Maynard lo emboscó en Carolina del Norte. La lucha fue brutal. Barbanegra recibió más de 20 heridas antes de caer. Su cabeza fue colgada del mástil del barco victorioso, símbolo del fin de una era. Charles Vane, el pirata que nunca se rindió. Mientras algunos piratas aceptaban los perdones reales, Charles Vane se negó a renunciar a su libertad.
Era un hombre violento, desconfiado y carismático. En Nassau, cuando el gobernador Woodes Rogers ofreció amnistía, Vane rechazó el perdón y huyó con su tripulación, desatando una guerra abierta contra las autoridades. Vane atacaba tanto barcos mercantes como naves militares. Su independencia y orgullo lo convirtieron en un símbolo del espíritu rebelde del mar. Sin embargo, su carácter lo condenó. Tras una disputa con su tripulación, fue abandonado en una isla desierta. Logró escapar, pero fue capturado poco después y llevado a Jamaica, donde fue ahorcado en 1721. Su cuerpo colgó durante semanas a la entrada de Port Royal como advertencia. Calico Jack Rackham y las mujeres del mar. Entre los piratas que navegaron en la última etapa de la Edad Dorada, ninguno representó tan bien la vida libre del mar como John Rackham, conocido como Calico Jack por su jaqueta de algodón estampado. Rackham había servido bajo Charles Vane, pero tras un motín se apoderó del barco y del mando. Su principal legado no fueron sus saqueos, sino las mujeres que lo acompañaron. Anne Bonny, nacida en Irlanda, era hija ilegítima de un comerciante. Se casó joven y viajó a las Bahamas, donde conoció a Rackham. Juntos se embarcaron en una vida de saqueos. Anne vestía como hombre, luchaba con espada y pistola y se ganó el respeto de toda la tripulación. En una de sus expediciones se unió Mary Read, una mujer inglesa que se había disfrazado de hombre desde niña para poder trabajar como soldado y marinera. Las dos combatieron codo a codo junto a Rackham, convirtiéndose en leyenda. En 1720 fueron capturados mientras descansaban ebrios en su barco. Durante el juicio en Jamaica, ambas revelaron su identidad femenina, causando escándalo. Fueron condenadas a muerte, pero alegaron estar embarazadas, lo que suspendió la ejecución. Mary murió en prisión. Annie desapareció después, quizá liberada por su padre o por soborno. Su destino sigue siendo un misterio. Bartholomew Roberts, el último gran pirata. El más exitoso de todos fue Bartholomew Roberts, conocido como Black Bart. Nacido en Gales, comenzó como marino y fue obligado a unirse a una tripulación pirata. Pronto demostró talento para la navegación y el liderazgo, y en 1719 fue elegido capitán. Roberts combinaba disciplina y audacia. Bajo su mando, los piratas adoptaron un código estricto. Prohibía el juego, el exceso de alcohol y exigía limpieza y obediencia. En apenas 3 años capturó más de 400 barcos, una cifra que ningún otro pirata igualó. Operaba en el Caribe, África y el Atlántico, atacando tanto a ingleses como a portugueses y franceses. Su final llegó en 1722, frente a la costa de Guinea, cuando fue alcanzado por un disparo de mosquete en un enfrentamiento con la Marina Real Británica. Su tripulación, siguiendo sus órdenes, arrojó su cuerpo al mar antes de rendirse. Con su muerte, muchos historiadores consideran que terminó la edad dorada de la piratería. El ocaso del mito. A medida que los grandes capitanes caían, el mundo cambiaba. Los imperios fortalecían sus flotas y cerraban los puertos a los forajidos del mar. En el Caribe ya no quedaban refugios seguros. Las autoridades ofrecían recompensas por cada cabeza de pirata, y los antiguos compañeros se traicionaban entre sí para salvarse. Sin embargo, el recuerdo de aquellos hombres y mujeres persistió. Los marineros seguían contando historias de sus hazañas, y los escritores europeos las transformaron en leyendas románticas. Con el tiempo, el pirata pasó de ser un criminal perseguido a un símbolo de libertad e insumisión, un reflejo del deseo humano de vivir sin cadenas, aunque fuera al borde de la muerte. Así, mientras las banderas negras desaparecían del horizonte, su sombra permaneció grabada en la memoria del mar Caribe, donde aún hoy el viento parece susurrar los nombres de quienes desafiaron al mundo. Hacia la década de 1720, el reinado de los piratas en el Caribe comenzó a desmoronarse. Durante casi medio siglo, los mares tropicales habían sido dominio de hombres sin bandera que navegaban entre la violencia y la libertad. Sin embargo, la historia no perdona a quienes desafían el orden de los imperios. Lo que había comenzado como un símbolo de independencia se convirtió, poco a poco, en un crimen intolerable para las potencias europeas que buscaban consolidar sus colonias y restablecer el control del comercio. La llamada Edad Dorada de la Piratería, que había alcanzado su apogeo entre 1715 y 1725, estaba destinada a un final violento. 3 factores principales explican su caída:
la reorganización de las flotas imperiales, la presión diplomática internacional y la transformación económica del Caribe. El endurecimiento de las potencias coloniales. Durante los años iniciales del siglo XVIII, las grandes potencias europeas, Inglaterra, Francia, España y los Países Bajos, habían vivido en constante conflicto. Guerras como la de Sucesión Española o la de los 9 años mantuvieron distraídas a sus armadas y ofrecieron un terreno fértil para la piratería. Pero cuando la paz regresó, los gobiernos volvieron su mirada al Atlántico, decididos a eliminar aquella amenaza que afectaba directamente al comercio y a la seguridad de sus colonias. Inglaterra, en particular, emprendió una campaña sistemática para erradicar la piratería. El gobierno británico comprendía que sus intereses económicos en América no podían prosperar mientras las rutas marítimas estuvieran infestadas de piratas. Así, el rey Jorge I promulgó en 1717 un edicto de amnistía, ofreciendo el perdón real a todos los piratas que se rindieran voluntariamente dentro de un plazo determinado. Quienes aceptaban el indulto podían conservar la vida y en algunos casos incorporarse a la Marina Real. El edicto tuvo un efecto inmediato. Cientos de piratas abandonaron sus naves y entregaron sus armas. En Nassau, la llamada República de los Piratas, muchos capitanes célebres se acogieron al perdón, entre ellos Benjamin Hornigold, antiguo maestro de Barba Negra. Pero no todos aceptaron someterse. Los más radicales como Charles Vane y Edward Teach Barba Negra consideraron la amnistía una traición y decidieron continuar en el mar, sellando así su destino. La respuesta británica fue implacable. Flotas especiales fueron enviadas al Caribe bajo el mando de oficiales decididos a limpiar las aguas. Uno de ellos, el capitán Woodes Rogers, asumió el cargo de gobernador de las Bahamas en 1718, con una misión clara: destruir la piratería en su raíz. Woodes Rogers y el fin de la República de los Piratas. Cuando Rogers llegó a Nassau, el puerto era un nido de anarquía. Cientos de piratas vivían ahí bajo su propio código, comerciando libremente con contrabando y saqueo. No existía ninguna autoridad formal. El ron era la moneda, las tabernas eran los parlamentos y las velas negras ondeaban al viento sin temor. Rogers, antiguo corsario y navegante, comprendía la mentalidad de aquellos hombres. En lugar de atacar directamente, ofreció una última oportunidad de rendición. Muchos la aceptaron, otros se alzaron en armas. En una serie de enfrentamientos sangrientos, las fuerzas reales destruyeron las flotas piratas y ejecutaron a sus líderes. La República de los Piratas fue disuelta. Nassau se transformó en una base naval británica y con ella desapareció el último refugio libre del Caribe. El meto personal de Rogers, grabado en su escudo, parecía un epitafio para toda una era. Expulsis piratis, restituta commercia. Expulsados los piratas, restaurado el comercio. El fin de los grandes capitanes. La campaña contra la piratería no se limitó a las Bahamas. En todo el Caribe, las potencias coloniales emprendieron una persecución sin descanso. Los nombres que habían inspirado temor y admiración comenzaron a desaparecer uno a uno. Barba Negra, tras negarse al perdón real, fue cazado en 1718 en las costas de Carolina del Norte. La batalla final, dirigida por el teniente Robert Maynard, se convirtió en leyenda. Cuando el cuerpo del pirata fue arrojado al mar y su cabeza colgada del barco vencedor, el mensaje era claro: la era del terror había terminado. Charles Vane, el pirata indomable que había jurado nunca rendirse, fue capturado en 1719 tras ser abandonado por su tripulación. Llevado a Jamaica, fue juzgado y ahorcado en Port Royal. Su cuerpo fue expuesto en la costa como advertencia. Calico Jack Racken, amante de Annie Bonny, también fue capturado en 1720 mientras descansaba ebrio en su barco. Juzgado y condenado, fue ejecutado en la horca, y su cuerpo quedó expuesto en una caja de hierro. Las mujeres que lo acompañaban, Annie Bonny y Mary Reith, fueron encarceladas. Mary murió en prisión, y Annie desapareció misteriosamente. El último de los grandes piratas fue Bartholomew Roberts, apodado Black Bart, quien operaba no solo en el Caribe sino también en África y el Atlántico.
Entre 1719 y 1722, capturó más de 400 barcos, convirtiéndose en el pirata más exitoso de la historia. Su disciplina era legendaria. Prohibía el juego, el alcohol excesivo y la entrada de mujeres a bordo. En 1722 fue abatido por la Marina Británica frente a las costas de Guinea. Con su muerte, se cerró definitivamente el capítulo de la Edad Dorada. El nuevo orden colonial. Con la desaparición de los grandes capitanes, los mares del Caribe experimentaron un cambio profundo. Los gobiernos coloniales fortalecieron sus defensas y consolidaron sus puertos. La piratería organizada dejó de ser una amenaza significativa, reemplazada por el contrabando, una práctica menos violenta, pero igualmente extendida. Las islas que alguna vez sirvieron de refugio a los piratas, Tortuga, Nassau y Jamaica, se convirtieron en centros de comercio y plantaciones. El Caribe pasó de ser un territorio sin ley a un engrane vital del sistema colonial, basado en la producción de azúcar, tabaco, ron y esclavos africanos. El mar que antes había sido símbolo de libertad se transformó en una ruta de explotación. La abolición del corso también marcó un cambio político. Durante siglos, las coronas europeas habían tolerado o fomentado los ataques contra sus rivales mediante cartas de corso. Pero en el siglo XVIII, con la creación de marinas profesionales y tratados internacionales, esa práctica fue considerada obsoleta y peligrosa. Los antiguos corsarios se integraron en las armadas nacionales o bien cayeron en la ruina. El juicio de la historia. Los piratas sobrevivientes fueron perseguidos sin piedad. En los puertos del Caribe, las orcas se convirtieron en espectáculos públicos. En lugares como Port Royal, La Habana o Charleston, los juicios y ejecuciones eran celebrados como actos de justicia. Los capitanes capturados eran interrogados para obtener información sobre sus cómplices, y sus cuerpos colgaban durante semanas en las entradas de los puertos como advertencia a quienes soñaban con seguir su camino. El terror que habían sembrado se volvió contra ellos. En pocas décadas, el mito del pirata invencible se desmoronó, sustituido por la imagen del criminal traicionado por su propio destino. Los mares del Caribe, antes rugientes de cañones y pólvora, recuperaron su calma bajo el dominio imperial. Pero el recuerdo de aquella época no desapareció. Los relatos de marineros y cronistas comenzaron a circular por Europa, alimentando la fascinación por aquellos hombres que habían vivido sin ley ni patria. Los piratas, aunque derrotados, entraron en la historia con el brillo contradictorio de los héroes malditos. El silencio sobre las aguas. Hacia mediados del siglo XVIII, el Caribe ya no era el refugio de los rebeldes. Las aguas, antaño escenario de batallas y saqueos, se llenaron de mercantes y esclavistas. Los puertos prosperaron, las fortificaciones se oxidaron lentamente y las banderas negras desaparecieron del horizonte. Pero el eco de los cañones seguía vivo en las leyendas contadas por los marineros. En las noches de tormenta, los pescadores juraban ver luces entre las olas, creyendo que eran las almas de los piratas condenados a vagar eternamente. En las tabernas de Kingston o La Habana, los ancianos recordaban con nostalgia los tiempos en que el mar pertenecía a hombres libres, y el oro y la muerte se disputaban cada amanecer. El Caribe había cambiado para siempre. Los imperios habían vencido, pero el precio fue alto, la pérdida del mito, de la libertad salvaje que había hecho de esas aguas un territorio único. Los piratas desaparecieron, pero dejaron tras de sí una huella indeleble en la memoria del mundo. Cuando los últimos cañones piratas cayeron en el Caribe, no desapareció solo una generación de forajidos del mar, sino también una forma de vida que había desafiado a los imperios. Aunque fueron perseguidos y ejecutados, su memoria sobrevivió. Con el tiempo, los piratas dejaron de ser vistos como criminales y pasaron a convertirse en leyenda, símbolo de libertad y rebeldía frente al poder. De criminales a leyendas. Durante el siglo XVIII, las potencias europeas intentaron borrar su recuerdo. Las ejecuciones públicas buscaban infundir miedo, pero los relatos de marineros y cronistas mantuvieron viva la fascinación. En 1724, la obra A General History of the Pirates, atribuida a Daniel Defoe, transformó sus vidas en historias heroicas. Ahí nacieron los retratos míticos de Barba Negra, Anne Bonny y Calico Jack, valientes, temerarios y a veces románticos.
Con el paso de las décadas, la literatura y luego el cine reforzaron esa imagen. Los viejos asesinos se convirtieron en aventureros nobles y la bandera negra, símbolo del terror, se volvió emblema de libertad. El mito había vencido al miedo. El Código del Mar. A pesar de la idealización, muchos piratas reales seguían normas estrictas llamadas códigos. En ellos se establecía la elección del capitán, el reparto igualitario del botín y la compensación por heridas. En una época de esclavitud y jerarquía, sus barcos representaban pequeñas repúblicas donde todos tenían voz. Pero esa democracia convivía con la violencia. Las traiciones, los castigos y las muertes eran constantes. Vivir como pirata significaba vivir corto y morir joven. La mayoría no buscaba gloria, sino escapar del hambre, la injusticia o el yugo imperial. El Caribe después del saqueo. Con la caída de los grandes capitanes, el Caribe se transformó. Las antiguas guaridas, Tortuga, Nassau y Port Royal, fueron tomadas por las autoridades coloniales. Los mares se llenaron de galeones cargados de azúcar, ron y esclavos. Los imperios, al fin, habían recuperado su dominio. La piratería nunca desapareció del todo, pero perdió su espíritu de rebelión. Lo que antes fue símbolo de independencia se convirtió en simple contrabando. Las banderas negras se hundieron bajo las aguas, sustituidas por pabellones comerciales. El eco de un tiempo perdido. Aún así, las huellas de los piratas quedaron grabadas en el Caribe. En cuevas, bahías y arrecifes se siguen contando historias de tesoros ocultos y barcos hundidos. En los archivos coloniales, las cartas de Corso y los juicios muestran una verdad más humana. Los piratas fueron también producto de su tiempo. Hombres y mujeres empujados por la pobreza, el deseo y la violencia de un mundo gobernado por la ambición imperial. Del miedo al mito. Con los siglos, la figura del pirata resurgió como símbolo universal. Novelas como La Isla del Tesoro y películas como Piratas del Caribe los transformaron en héroes románticos. Su bandera, la Jolly Roger, dejó de significar muerte y pasó a representar libertad e insumisión. Pero detrás de la leyenda permanece la realidad. La vida pirata fue dura, corta y sangrienta. Sus barcos olían a sudor, pólvora y desesperación. Muchos fueron víctimas antes que verdugos, y su libertad, aunque feroz, fue efímera. Un legado inmortal. Hoy, el Caribe conserva su recuerdo. Entre las olas y los restos de galeones, aún parece escucharse el eco de aquellas voces rebeldes. Su historia, más allá de los tesoros y las batallas, revela una verdad más profunda: el anhelo humano de vivir sin cadenas, aunque el precio sea la muerte. Los imperios ganaron la guerra, pero los piratas vencieron en la memoria. Porque mientras existe el mar y el deseo de libertad, siempre habrá quien sueñe con una bandera negra ondeando sobre el horizonte, recordando que alguna vez hubo hombres y mujeres que se atrevieron a desafiar al mundo.